El sol de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas del prestigioso Conservatorio de Música, proyectando largas sombras sobre el piso de madera pulida. PRI estaba de pie detrás del escenario, su corazón latía contra sus costillas como un tambor. Había soñado con este momento desde que tenía 8 años practicando piano hasta que le dolieron los dedos. Ahora a los 18 años. Finalmente estaba aquí para su bebé de esto. Su madre había ahorrado durante años para pagar sus lecciones de piano. Trabajando turnos extra en el hospital, la música es tu regalo, decía, escuchando a Priya practicar hasta altas horas de la noche. Esas palabras resonaban en su mente mientras caminaba por la sala de espera repasando la pieza en su cabeza una última vez. La sala de práctica estaba llena de otros estudiantes, todos tratando de mantener sus nervios bajo control. Algunos estaban haciendo ejercicios de respiración, otros movían silenciosamente sus dedos por el aire ensayando sus piezas. Un niño en la esquina estaba estresado comiendo una barra de chocolate y de alguna manera eso hizo que PRI se sintiera un poco mejor. Todos eran humanos, todos tan asustados como ella. Cuando la puerta se abrió y alguien la llamó por su nombre, la boca de PRI se secó. Entró en la sala de audiciones tratando de mantener sus pasos firmes. El piano de cola esperaba en el centro de la habitación, su superficie negra brillando bajo las luces. 5 jueces sentados detrás de una mesa larga, sus rostros neutrales, bolígrafos suspendidos sobre sus cuadernos. Cuando estés listo, uno de ellos dijo, su voz amable pero profesional. PRI se sentó al piano ajustando el banco como lo había hecho miles de veces antes. Las teclas se sentían familiares bajo sus dedos mientras las posicionaba para las notas iniciales de Choin Valley. Nadie había tocado esta pieza tantas veces que podía hacerlo dormida, pero algo era diferente esta vez. Cuando comenzó a tocar, el peso del momento se estrelló sobre ella como una ola. Sus dedos comenzaron a temblar. La melodía, que usualmente fluía como el agua, se volvió entrecortada, incierta. Se perdió una nota y luego otra. La hermosa historia que se suponía que debía contar a través de la música se volvió desordenada como un libro con sus páginas fuera de orden. Trató de seguir, pero su mente se quedó en blanco. Las notas que habían vivido en su memoria durante meses se desvanecieron como humo. Sus dedos se congelaron sobre las teclas. El silencio en la sala era ensordecedor. ¿Quieres empezar de nuevo?, preguntó otro juez, pero PRI apenas lo escuchó por encima del sonido apresurado en sus oídos. Alguien al fondo de la sala estaba grabando con su teléfono. Estaba permitido para referencia estudiantil, pero en ese momento se sentía como si un foco la estuviera quemando. Se las arregló para tropezar con algunas medidas más antes de que sus manos dejaran de cooperar por completo. Lo siento, susurró con la voz quebrada. No puedo. Se levantó tan rápido que el banco raspó contra el suelo con un sonido áspero que hizo que todos supieran. Las lágrimas le nublaron la visión mientras salía apresuradamente del pasillo. Pegó las miradas preocupadas y los comentarios susurrados. Esa noche, los clips de su colapso se habían extendido por las redes sociales. Los estudiantes de música de otros conservatorios lo compartieron en sus chats grupales. Los comentarios iban desde la compasión hasta las bromas crueles sobre el mayor atragantamiento del año. Un video titulado "Cómo no audicionar para la escuela de música" ya había recibido miles de visitas. PRI estaba sentada en su habitación. La pantalla de su teléfono se iluminaba con notificaciones. No soportaba leer. El piano en la sala de estar, su fiel compañero durante 10 años, de repente se sintió como una extraña. Sus sueños de convertirse en pianista de concierto, de hacer que su madre se sintiera orgullosa, de demostrar que todos esos años de práctica valieron la pena. Todos parecieron derrumbarse como una casa de perros. Se acurrucó en su cama abrazándola, rodillas en su pecho, preguntándose cómo un momento podría destruir todo por lo que había trabajado. La peor parte no fue la humillación o los videos virales, fue la sensación de que había decepcionado a todos los que creyeron en ella. Especialmente a sí misma. 2 semanas después del desastre de la audición, PRI se encontró mirando por la ventana de la antigua granja de su abuela. El campo se extendía ante ella, una escena pacífica que parecía un mundo aparte de su vida anterior de intensas sesiones de
Práctica y competencia. Su teléfono yacía en silencio en un cajón, no había revisado las redes sociales. Desde ese día la rutina matutina que una vez la llenó de propósito ahora se sentía vacía. No más sesiones de práctica a las 5 de la mañana, no más ejercicios técnicos, no más sueños sobre futuros conciertos. En cambio, ayudó a su abuela con tareas simples: alimentar a las gallinas, regar el jardín y cocinar comidas que llenaron la casa de aromas reconfortantes. «¿Estás quemando los huevos otra vez?», gritó su abuela una mañana. Su voz suave en lugar de crítica. PRI parpadeó de repente, consciente de la sartén humeante frente a ella. Había estado perdida en sus pensamientos, repitiendo la audición por enésima vez en su mente. ¿Y si hubiera respirado más profundamente? ¿Y si hubiera practicado más? ¿Qué pasaría si su abuela se acercara y apagara la estufa cuando yo era joven?, dijo, rompiendo huevos frescos en una sartén limpia. Quería ser bailarina, pero me caí durante mi primera gran actuación de cara delante de todos. Ella rió entre dientes, aunque Prai no podía imaginar encontrar humor en semejante recuerdo. ¿Sabes lo que hice?, Priya negó con la cabeza. En realidad, curiosa para fastidiarse, me levanté y terminé un baile con la nariz ensangrentada. No fue bonito, pero me enseñó algo importante: caer no es el final de la historia, es lo que haces después lo que importa. Pero Prio no estaba lista para discursos inspiradores. El piano en la sala de estar de su abuela estaba cubierto con una sábana gruesa, acumulando polvo. A veces, tarde en la noche, se paraba frente a él con la mano flotando sobre la cubierta, pero nunca podía atreverse a tocarlo. La mera idea de tocar le hacía temblar las manos. Su antigua profesora de piano había dejado varios mensajes de voz en la primera semana. «Podemos solucionar esto», dijo. «Muchos grandes músicos han tenido reveses», pero Priya dejó de devolver las llamadas. ¿Cómo podía explicar que la idea de sentarse al piano de nuevo la hizo sentir físicamente enferma? Una tarde, mientras ayudaba a su abuela, revisaba el correo viejo. Priya encontró una carta del conservatorio de sus sueños. Casi la tiró sin abrir, pero la curiosidad triunfó. En su interior había un rechazo formal. Palabras que deberían haberla devastado, pero que de alguna manera se sentían insignificantes ahora. Ya se había rechazado a sí misma más completamente que cualquier escuela. Las noches eran las más duras en la silenciosa oscuridad. Los recuerdos volvían a inundar no solo la audición, sino todos los momentos que la llevaron a ella. El reblogueo de la infancia, donde la gente decía que tenía un don. Las competiciones que había ganado. El orgullo en los ojos de su madre cuando dominaba una pieza difícil. Ahora esos recuerdos se sentían como si pertenecieran a otra persona. Alguien que no se había derrumbado bajo presión. Su madre llamaba todas las noches tratando de apoyarla sin presionar demasiado. «Tal vez podrías enseñar a principiantes», sugirió una noche, «o probar un estilo de música diferente», pero PRI solo murmuró respuestas evasivas. La idea de enseñar a otros cuando ella misma había fracasado tan espectacularmente parecía imposible. Algunos días caminaba hasta el pequeño estanque detrás de la casa de su abuela y se sentaba allí durante horas viendo el agua ondular en el viento. El silencio que una vez la había aterrorizado. La ausencia de música en su vida se estaba volviendo extrañamente cómoda. Era más fácil que enfrentar la posibilidad del fracaso otra vez. Su abuela nunca la obligó a hablar de ello, nunca intentó hacerla jugar. En cambio, llenaba la casa con otros sonidos, la radio tocando viejas canciones en la cocina, campanillas de viento tintineando en el porche, incluso el ocasional zumbido desafinado mientras seguía con su día. Era como si comprendiera que Priya necesitaba encontrar el camino de regreso a la música a su propio ritmo, si alguna vez lo hacía por la noche, antes de quedarse dormida. Priya a veces se sorprendía a sí misma moviendo inconscientemente los dedos contra su manta, tocando melodías fantasmales. La memoria muscular seguía allí, esperando, pero la pregunta que la mantenía despierta no era si podría volver a jugar, sino si alguna vez querría que lloviera Dredd constantemente sobre el techo de la casa de su abuela mientras abordaban juntas el ático polvoriento. «Ya era hora de que clasificáramos algunas de estas cosas viejas», dijo su abuela abriendo el baúl de madera. Crujiente, Priya sintió secretamente agradecida por cualquier tarea que mantuviera sus manos ocupadas, su mente tranquila. El ático era como una cápsula del tiempo llena de tesoros olvidados y recuerdos, ropa vieja, fotografías amarillentas y cajas de cartas que permanecieron intactas durante décadas.
Mientras Priya movía una pesada caja de cartón, algo cayó al suelo con estrépito. Era un viejo tocadiscos que, de alguna manera, seguía intacto a pesar de años de abandono. «Oh», exclamó su abuela, iluminándose sus ojos. «Pertenecía al hermano de tu abuelo. Era un gran músico. Ya sabes». Metió la mano en otra caja y sacó una pila de discos de vinilo. Sus tapas estaban descoloridas, pero aún eran hermosas. Tocaba en clubes por toda la ciudad en los años 50. Priya limpió con cuidado el polvo de una de las tapas de los álbumes. La foto en blanco y negro mostraba una discoteca llena de humo con gente, sus rostros iluminados de alegría mientras escuchaban a la banda en el escenario. «No sabía que nadie en nuestra familia tocara música antes que yo», dijo en voz baja. «Tu tío abuelo amaba el jazz más que a nada», respondió su abuela sacando un diario de cuero desgastado del fondo de la caja. Escribió sobre sus experiencias. Los tiempos no eran fáciles para los músicos en aquel entonces, especialmente tocando en clubes, pero nunca se rindió. Esa noche, después de cenar, Priya se encontró sentada, cruzada en el suelo de su habitación, con el diario abierto en su regazo. La letra de su tío abuelo fluía por las páginas, contando historias de actuaciones nocturnas, públicos difíciles y momentos de pura magia musical. Una entrada le llamó la atención. «Mal hecho un desastre esta noche. Tono equivocado. Tempo equivocado. Todo equivocado». El público no estaba contento. Pero entonces sucedió algo extraño. Dejé de intentar ser perfecto y simplemente toqué lo que sentía. La música tomó el control y de repente los errores ya no importaban. Eran solo parte de la historia. Priya leyó las palabras una y otra vez. Miró el tocadiscos que trajo del ático, ahora sentado en su tocador. Después de un momento de vacilación, tomó uno de los viejos discos de jazz y lo colocó con cuidado en el tocadiscos. El sonido que llenó la habitación no se parecía en nada a las piezas clásicas que había pasado años perfeccionando. Era crudo, emocional y de alguna manera libre. Los músicos no parecían tener miedo de tocar notas equivocadas o desviarse de la música escrita. En cambio, abrazaron lo inesperado, convirtiendo las apuestas en nuevas melodías. Se quedó despierta hasta altas horas de la noche escuchando un disco tras otro. Cada uno contaba una historia diferente, algunas tristes, algunas alegres, pero todas honestas. Su tío abuelo había escrito sobre muchas de estas grabaciones describiendo la forma en que los músicos se alimentaban de la energía de los demás, creando algo nuevo cada vez que tocó a la mañana siguiente. Priya se despertó con las melodías de jazz todavía sonando en su cabeza por primera vez en semanas. Sus dedos picaban por tocar las teclas del piano. No para tocar piezas clásicas perfectamente ensayadas, sino de que, no estaba segura aún, durante el desayuno, su abuela la escuchó tararear una de las melodías de jazz, sonrió, pero no dijo nada, solo acercó el plato de panqueques más tarde esa tarde. Priya se encontró de pie frente al piano cubierto nuevamente, esta vez en lugar de ansiedad, sintió algo diferente, curiosidad, lentamente, quitó la sábana del polvo del piano. Mouse bailó bajo la luz del sol mientras se sentaba en el banco, su corazón latía rápido, pero no con el mismo miedo paralizante que antes. Colocó sus dedos sobre las teclas y comenzó a tocar, no Choen o Mozart, sino acordes simples que imitaban las progresiones de jazz que había escuchado en los discos. El sonido era torpe al principio, nada como las piezas clásicas pulidas que solía interpretar, pero a medida que continuaba experimentando, algo cambió dentro de ella, cada error la llevaba a una nueva idea. Cada nota equivocada sugería un camino diferente por primera vez desde su audición. No estaba tratando de ser perfecto, solo estaba tocando. Su abuela apareció en la puerta, pero no la interrumpió. Solo se quedó allí escuchando mientras Priya lentamente comenzaba a redescubrir la música en sus propios términos, una nota imperfecta a la vez. El pequeño café en Main Street se había convertido en el lugar favorito de PRI para pensar. Se sentó junto a la ventana calentándose las manos con una taza de chocolate caliente viendo las hojas de otoño bailar en la acera.
El sonido de un piano le llamó la atención, no la música clásica formal y estructurada a la que estaba acostumbrada, sino algo más suelto y juguetón. En la esquina del café, un hombre con cabello gris callejero tocaba un piano vertical. Sus dedos bailaban sobre las teclas como si tuviera una conversación con el instrumento. Una mujer estaba cerca con un bajo, sus ojos cerrados mientras seguía la melodía mientras otro músico marcaba un ritmo suave en una batería desgastada. PRI se encontró golpeando su pie al ritmo de la música. El trío tocaba como si se estuvieran divirtiendo, como si hacer música fuera tan natural como respirar. Cuando se tomaron un descanso, reunió su coraje y se acercó al pianista. Eso era hermoso, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Nunca había escuchado esa canción antes. El pianista sonrió. Eso es porque nosotros lo estábamos improvisando sobre la marcha, dijo. Soy el señor Lee, estos son mis amigos, la señora Chen al bajo y el señor Patel a la batería. Tocamos aquí cada fin de semana improvisando. Los ojos de PRI se abrieron de par en par después de años de seguir partituras a la perfección. La idea de crear música en el momento parecía imposible. El señor Lee debió haber visto la maravilla en su rostro. ¿Quieres intentarlo?, preguntó, deslizándose hacia el banco del piano. Priya dudó. El recuerdo de su fracaso en la audición cruzó por su mente, pero algo más fuerte la atrajo hacia adelante. Curiosidad, se sentó y el señor Lee tocó una simple progresión de blues. Solo síguela, dijo, no te preocupes por hacerlo bien, solo siente la música. Sus primeros intentos fueron torpes. La formación clásica le había enseñado a aspirar a la perfección, pero el jazz exigía algo diferente. El señor Lee le mostró cómo escuchar, cómo responder a lo que tocaban los otros músicos, cómo dejar que la música fluya naturalmente. Durante las siguientes semanas, Prey se encontró regresando al café cada fin de semana. El trío la tomó bajo su protección, enseñándole los fundamentos del jazz. La señora Chen le mostró cómo el ritmo podía ser flexible, respirar con la música en lugar de seguir un metrónomo estricto. El señor Pad le demostró cómo el silencio podía ser tan poderoso como el sonido en la música clásica. Siempre sentí que estaba tratando de recrear algo perfecto él. Orgullo les dijo un día que cualquier desviación era un fracaso. Esa es la belleza del jazz, dijo la señora Chen ajustando las cuerdas de su bajo. No se trata de ser perfecto, se trata de estar presente, sobre tener una conversación musical. Una tarde lluviosa, cuando el café estaba casi vacío, el señor Lee llamó a Priya. Estamos probando algo nuevo esta noche, dijo, una pieza que combina clásico y jazz. ¿Quieres unirte? Priya se sentó al piano, su corazón se aceleró, pero no con fe. Esta vez el señor Lee comenzó con una melodía clásica familiar, la misma pieza en la que había escuchado Frozen durante su audición, pero antes de que la ansiedad pudiera apoderarse, la señora Chen agregó una línea de bajo suave que transformó la estructura rígida de la clase en algo más fluido. Los cepillos del señor Patel susurraron a través de la batería creando un fondo suave. Cuando fue el turno de Prey de tocar, se encontró haciendo algo que nunca había hecho antes. Dejó ir su formación clásica, se fusionó con su Newfound Jazz Freedom creando algo completamente nuevo. Tocaron durante casi una hora perdiendo la noción del tiempo. Cuando finalmente se detuvieron antes de darse cuenta de que el café se había quedado en silencio. Los pocos clientes presentes estaban mirando sonriendo. Alguien empezó a aplaudir ahora que el señor Lee dijo que era música. Más tarde esa noche, mientras Priya conducía a casa, se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. El peso aplastante de su fracaso pasado se sentía más ligero. Ya no estaba solo tocando notas, estaba contando su propia historia a través de la música, y por primera vez estaba emocionada de ver a dónde podría llevar esa historia. El dueño del café estaba prácticamente rebotando de emoción cuando se acercó a su grupo después de una sesión de domingo por la noche. Hice algo asombroso, anunció agitando un volante colorido. Todos me lo agradecerán más tarde. El estómago de PRI dio un vuelco mientras leía el periódico. Competencia del Festival Regional de Jazz, evento transmitido en vivo. El dueño del café ya los había inscrito como concursantes. No pude evitarlo, explicó el dueño, sus ojos brillantes. Ustedes han estado sonando tan bien juntos. La forma en que mezclan clásico y jazz es único. La gente necesita escuchar esto. La palabra fluyó, hizo eco en la cabeza de PRI. Sus manos se enfriaron cuando los recuerdos de su última actuación pública volvieron. Los comentarios de
Su fracaso en el video viral pasaron por su mente colapso épico carrera terminó antes de que comenzara no puedo susurró poniéndose de pie tan rápido su partitura esparcida por el suelo lo siento solo yo. ¿No puede? Salió corriendo del café al aire fresco de la tarde, con el corazón latiendo con fuerza. El señor Lee la encontró sentada en un banco afuera, abrazándose para protegerse del frío. Al principio no dijo nada. Solo se sentó y vio pasar los autos. ¿Sabes? Finalmente dijo. Hace 30 años, salí del escenario durante una gran actuación, justo en medio de un solo. Mis manos temblaban tanto que no podía tocar. Priya levantó la vista sorprendida. El señor Lee siempre parecía tan seguro al piano. ¿Qué pasó? Estaba tratando de ser perfecta, dijo sonriendo levemente. En el jazz, ese es el mayor error que puedes cometer. Me llevó un tiempo aprender que la música no se trata de ser perfecta, se trata de ser honesta. Pero la competencia se transmitirá en línea. PRI dijo con voz temblorosa. ¿Qué pasa si me congelo de nuevo? ¿Qué pasa si la gente lo graba? Entonces grabarán a alguien siendo lo suficientemente valiente como para intentarlo de nuevo. Dijo la señora Chen uniéndose a ellos con el señor Padle. Eso vale más que cualquier actuación perfecta. De regreso al café, se sentaron alrededor de su mesa habitual. El dueño les trajo té caliente a todos y se disculpó por soltarles la noticia de la competencia tan repentinamente. Puedo retirar la entrada si realmente quieres. Ella ofreció antes, envolvió sus manos alrededor. La taza tibia pensando en el diario de su tío abuelo se había enfrentado a desafíos mucho más grandes que el miedo escénico pero seguía tocando noche tras noche. ¿Qué pasaría si ella comenzaba lentamente? ¿Qué pasaría si tocábamos mi pieza de audición pero haciéndola a nuestra manera esta vez? Los ojos del señor Lee se iluminaron una pieza clásica con un toque de jazz ahora eso sería algo diferente podríamos comenzar de manera tradicional el señor Patel agregó y luego pasar a algo nuevo muestra cómo la música puede transformarse al igual que las personas pasaron la siguiente hora esbozando ideas la señora Chen sugirió formas de aflojar la rígida estructura. Clásica el señor Patel tarareó posibles cambios de rítmica la pieza que una vez fue el mayor fracaso de PRI comenzó a tomar nueva vida. Mientras trabajaban PRI sintió que su miedo se mezclaba con algo más emoción esto no sería como su audición donde tuvo que encajar en la idea de perfección de otra persona esta sería su propia creación más tarde esa noche Priya se sentó al piano de su abuela tocando suavemente su teléfono estaba cerca y por primera vez en meses abrió el video de su audición viéndolo. Todavía dolía pero de manera diferente ahora esa chica al piano parecía una extraña alguien atrapado por el miedo a cometer errores. Ella recogió su teléfono y envió un mensaje de texto al grupo. Hagámoslo. Las respuestas llegaron rápidamente. Esa es nuestra chica. Prepárense para hacer algo de Beautiful Noise. Festival de jazz. No sabremos que los golpeó. Pra sonrió al darse cuenta de que incluso si todo saliera mal en la competencia, no estaría sola esta vez y de alguna manera eso hizo toda la diferencia. Regresó al piano y comenzó a tocar. Dejando que las notas clásicas familiares fluyeran hacia algo nuevo, algo que se sentía como ella misma afuera de su ventana. Las estrellas de la tarde brillaban como una audiencia esperando escuchar lo que vendría después. Las semanas previas al festival de jazz pasaron volando en un borrón de ensayos y preparativos, el café se convirtió en su segundo hogar, lleno de los sonidos de sus sesiones de práctica mucho después de la hora de cierre, tazas de café y contenedores de comida para llevar. Cubrían las mesas mientras trabajaban para perfeccionar su arreglo inténtalo de nuevo decía el señor Lee pero esta vez no pienses en las notas piensa en lo que quieres decir a través de ellas empezaban cada ensayo con una apertura clásica tal como había sido escrita luego gradualmente la dejaban transformarse el bajo de la señora Chen se colaba añadiendo un suave swing la batería del señor Patel susurraba bajo la melodía como un latido que se hacía más fuerte y PRI sentía el momento en que la música quería liberarse algunos días eran más duros que otros durante una práctica las manos de PRI se congelaron en las teclas el recuerdo de su audición la abrumaba de repente pero en lugar de silencio oyó los suaves cepillos del señor Pad en la batería marcando el ritmo esperándola la señora Chen empezó a tararear la melodía y el señor Lee le puso una mano.
Tranquilizadora en el hombro, esa también es parte de la historia, dijo suavemente, no huyas de ella, úsala. Su abuela vino a verlos. Practicar una tarde trayendo galletas caseras y sus viejos álbumes de fotos. Mientras el grupo tomaba un descanso, abrió uno para mostrarles una foto descolorida del tío abuelo de su hermano Perry, tocando en un tenue club de literatura. Él siempre decía que la música era como cocinar. Su abuela recordaba sonriendo, empiezas con una receta, pero la verdadera magia ocurre cuando la haces tuya. Las palabras se quedaron con Perry. Durante su siguiente práctica ella intentó algo nuevo en medio de la pieza clásica. Ella tocó una melodía de uno de los viejos discos de su tío abuelo que ella miró a su abuela. Ella vio lágrimas en sus ojos. Trabajaron en las transiciones, pasando horas encontrando los momentos perfectos para cambiar entre la estructura clásica y la libertad del jazz. El señor Lee le enseñó a PRI cómo señalar el cambio al grupo a través de su interpretación. Una conversación musical que se volvió más natural con cada práctica. Recuerda que la señora Chen decía, no estamos tratando de ocultarla pieza clásica, estamos mostrando cómo puede convertirse en algo nuevo, tal como lo hiciste una semana antes del festival. Tuvieron su primer ensayo general. El dueño del café invitó a algunos clientes habituales a ser su público de prueba. Perry sintió el familiar aleteo de nervios mientras se sentaba al piano, pero esta vez era diferente. El miedo no había desaparecido, pero se había convertido en algo más parecido a la anticipación. Tocaron la pieza y por primera vez todo encajó. La apertura clásica fluyó naturalmente hacia su interpretación de jazz como una flor abriendo lentamente su padal. Cuando terminaron, la pequeña audiencia estalló en aplausos. Eso fue hermoso, dijo una clienta mayor secándose los ojos. Nunca había escuchado nada igual esa noche. Mientras empacaban sus instrumentos, el señor Patel sacó una pequeña bolsa de regalo. Dentro había un cuaderno nuevo encuadernado en cuero suave como el diario de su tío abuelo. Para tu propio viaje musical, dijo, pase lo que pase en el festival. Este es solo el comienzo. Priya lo abrió para encontrar mensajes de cada uno de ellos escritos en la primera página, palabras de aliento, chistes internos de sus sesiones de práctica y una simple verdad que trajo lágrimas a sus ojos. Nunca se suponía que fueras perfecta, se suponía que fueras tú misma. Esa noche se sentó al piano de su abuela tocando su arrangement One Last Time. Sus dedos se movían con confianza, ahora encontrando su camino a través de los pasajes clásicos estructurados y las secciones de free jazz. La pieza se había convertido en algo más que música, era para la historia, su historia, un testimonio de caer y volver a levantarse. Mientras tocaba las notas finales, su abuela apareció en la puerta con 2 tazas de té listas para la próxima semana. Le preguntó a PRI, pensó en lo lejos que había llegado desde entonces. Una audición devastadora, no era la misma persona que había salido corriendo del escenario llorando. Esta vez tenía algo más poderoso que una técnica perfecta, tenía su verdad que decir. Sí, dijo sorprendiéndose a sí misma con lo mucho que lo decía. Creo que soy el recinto del festival de jazz. Estaba lleno, zumbando de emoción y energía nerviosa. Entre bastidores, Priya orinó a través de la cortina hacia la multitud. Su corazón dio un vuelco cuando vio las pequeñas luces rojas de los teléfonos de grabación. La gente ya estaba transmitiendo. Mira quién vino a apoyarte, susurró su abuela señalando al fondo de la sala. Allí, de pie en silencio, estaba la madre de Perry todavía con su uniforme de hospital. Debía haber venido directamente de su turno. Sus ojos se encontraron al otro lado de la habitación y su madre le dio un pequeño saludo y una gran sonrisa. El señor Lee se ajustó la corbata. La señora Chen afinó su bajo una última vez y el señor Padel hizo girar sus baquetas entre sus dedos, pequeños hábitos que se habían vuelto familiares durante sus meses de práctica juntos. Se habían acurrucado en un pequeño círculo entre bastidores. Recuerda, el señor Lee dijo suavemente, no estamos aquí para ser perfectos, estamos aquí para contar nuestra historia. La voz del locutor retumbó por los altavoces. A continuación, una colaboración única mezclando tradiciones clásicas y jazz. Mientras caminaban hacia el escenario, PRI sintió el peso de cada ojo en la sala. El piano de cola la esperaba, su superficie pulida reflejando las luces del escenario. Esta vez, aunque no estaba sola, sus amigos tomaron posiciones a su alrededor formando un círculo protector. Cerró los ojos y respiró hondo como habían practicado. Cuando los volvió a abrir, vio a su abuela sosteniendo el diario de su tío abuelo apretado contra su pecho. La vista le dio fuerza, sus dedos encontraron las notas iniciales de la pieza clásica, la misma que una vez había sido su perdición. La melodía familiar llenó la sala, pero esta vez se sintió diferente. No estaba tratando de recrearla versión perfecta de otra persona, estaba tocando su verdad. El público reconoció la pieza, podía ver a la gente empujándose
Entre sí susurrando, algunos probablemente habían visto el video de su colapso, pero luego, justo cuando la tensión aumentaba, el bajo de la señora Chen se deslizó con un suave ritmo. Los cepillos del señor Patel susurraron a través de la batería, agregando un pulso sutil que hizo que la pieza clásica respirara de una manera nueva. PRI sintió que la música se elevaba y transformaba su formación clásica. Bailó con su Newfound Jazz libertad. La pieza que una vez la había atrapado ahora la liberó ella. Wow. En melodías de los discos de su tío abuelo, añadiendo su propia voz a su legado, el público se inclinó hacia adelante en sus asientos. Los teléfonos seguían grabando, pero a PRI ya no le importaba, estaba perdida en la conversación entre el piano y el bombo, y el silencio pasado y presente. Cada error se convirtió en un nuevo camino, cada nota inesperada de descubrimiento. Mientras se acercaban a la sección final, PRI captó la atención del señor Lee. Él asintió y juntos trajeron la paz completa. Circle, mezclando la estructura clásica con la improvisación de jazz de una manera que se sentía familiar y completamente nueva. La nota final quedó suspendida en el aire como una respiración contenida. Por un momento un silencio completo llenó la sala. Entonces alguien en la parte de atrás se puso de pie y empezó a aplaudir como una ola. El público se puso de pie, los aplausos crecieron hasta que resonaron por la sala. PRI vio a su madre secándose las lágrimas de los ojos. Su abuela estaba radiante agarrando el viejo diario cerca. El dueño del café estaba saltando arriba y abajo. El teléfono seguía grabando, pero lo más importante es que vio su propio reflejo en la superficie del piano, un músico que había encontrado su voz más tarde esa noche. Mientras la gente compartía clips de su actuación en línea, los comentarios no se parecían en nada a antes. Esto es lo que se supone que es la música, desde la clásica hasta el jazz. ¡Qué viaje! La forma en que transformaron esa pieza. Impresionante. En el café celebraron con panqueques a altas horas de la noche y chocolate caliente. El señor Lee levantó su taza en un brindis por la música que viene del corazón y por los errores que nos llevan a donde debemos ir. Priya agregó sonriendo. Sabía que habría más desafíos por delante, más momentos de duda, pero algo fundamental había cambiado. La chica que había huido del fracaso se había convertido en alguien más fuerte. Alguien que entendía que la verdadera música, como la vida misma, no se trata de ser perfecto. Se trata de ser lo suficientemente valiente para contar tu historia una nota a la vez.